Bienvenido, Pancho Rego, no necesitas mucha introducción, estamos retomando el canal al fin, ahora que es verano y un poco más de tiempo. El tiempo es oro, dicen por ahí. Es oro, y la idea es poder conversar un poco de actualidad, de cómo llegamos a esta actualidad, así que bienvenido de nuevo. Oye, lo primero, muchas gracias por la invitación, pagarme los pasajes de Santiago a Valdivia, bueno, alojarme acá, traerme a tomar gratis a Valdivia. Yo feliz, compadre, así que cuando quiera usted me invita, volvemos a venir nomás. Espectacular, espectacular. Oye, Pancho, mira, es curioso que llevamos 3 décadas de la vuelta a la democracia. 3 décadas se cumple más o menos el partido de RN, del cual tú eres militante, más o menos. 87. 87, Sí. le agregamos más 3. Y es curioso también cómo es que este gobierno llegó a ser electo, ¿no es cierto?, con un discurso tratando de deslegitimar o de criticar duramente lo que fue la exconcertación. Sí. Y me llama poderosamente la atención cómo es que reaparece la figura de Bachelet, sobre todo considerando lo que fue la segunda reforma tributaria que dejó la embarrada, que ayer hablábamos de hecho en la FPP. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la explicación? ¿Hay algún nexo? Chile, país generoso. ¿Cómo así? O el chileno no tiene memoria. Ya. Es efectivo. Mira, lo primero es que, si bien Renovación Nacional tiene cerca de 30 y tantos años ya, es un partido cuyos orígenes históricos están en el Partido Nacional de 1966. Entonces no se puede entender la historia de Renovación Nacional sin entender la historia del Partido Nacional, como no se puede entender la historia del Partido Nacional sin la historia del Partido Conservador. Entonces somos el héroe histórico de la derecha tradicional chilena. Más allá de eso, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, 2014-2018, fue realmente un mal gobierno. En todos los indicadores, en los indicadores de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo cultural, en todo indicador, ese gobierno fue un muy mal gobierno. Hay 2 datos que son relevantes para mí. 3 te diría. El primero es la tasa de crecimiento económico. Pasaste del gobierno de Piñera 1, que te puede gustar o no te puede gustar Sebastián Piñera, pero dejó el país creciendo un 5.3%, 5.3%. Y llegaste a Bachelet con un 1.8%. Entonces, te tienes que preguntar qué pasó. Te tienes que preguntar qué pasó solamente en 4 años para que el país bajara de un 5.3 a un 1.8. Del Piñera 1 a Bachelet Del Piñera 2. 1 a Bachelet 2, ¿cierto? De 2010-2014 Piñera al 2014-2018. Y ahí yo te diría que hay 2 reformas emblemáticas del gobierno de Michelle Bachelet que atentaron directamente contra los intereses de los sectores de clase media chilena, de las capas medias chilenas. El primero fue sin duda la reforma de Arena. Una reforma tributaria que no logró recaudar lo que pretendía recaudar en una lógica de la nueva mayoría, no de la concertación, una lógica nuevo mayorista, ¿cierto? Con incorporación del Partido Comunista, esto de entender que la torta tributaria, lo importante no es hacerla crecer, sino que pegarle más K. Claro. Entonces todavía no entienden que si la torta sigue siendo la misma, la única forma de recaudar más es, bueno, subiendo impuestos. Exacto. Pero sería mucho más lindo que creciéramos. Ajá. Vaya que sería lindo crecer al 9% que crecíamos entre el 90 y el 2000. Con los gobiernos, esos criticados Frey, el criticado Elwin, el criticado Ricardo Lagos. Bueno, cuando el país crecía al 8 o 9% y se ampliaban los derechos sociales, porque sin plata no hay derechos sociales. Y con esa reforma de Arena nos estancamos. Entonces, si quería en su momento recaudar 4 o 5 puntos porcentuales del PIB, no llegó ni siquiera a 1.5. Fue un desastre. Y eso al mismo tiempo paralizó la inversión. Entonces, nada bueno sacaste de esa reforma tributaria. Pero hay una reforma que fue aún peor en Bachelet, que es la reforma educacional. Que una reforma educacional que te la linkeó lógicamente con lo que me preguntabas tú de estos chicos del Frente Amplio, que vienen a criticar todo, que vienen con la moral distinta, nuestra escala de valores y principios dista mucho, no solamente de los políticos anteriores, sino que de las generaciones anteriores. ¿Quién soy? Soy Giorgio Jackson, ¿cierto? Con su moral distinta. O un Gonzalo Vinter que decía, Chile tiene suerte, compadre, de que tiene un presidente que no solamente es un gran estadista, es un líder espiritual, weón. Si es peor, es un líder espiritual. O sea, es un líder supremo, básicamente. O sea, está Kim Jong-il y Gabriel Boric. Entonces, Pancho, ¿cómo llegamos a que vuelva Entonces, a reaparecer? Estos muchachos del Frente Amplio llegaron con una premisa: modificar las estructuras. Porque son una mezcla de posmodernos por marxistas socialistas que ni ellos mismos se saben definir muy bien. Gabriel Boric se define como socialista libertario. Pero tú vayas a encontrar compadres en el Frente Amplio que se van a declarar posmodernos. Ve la última entrevista de Irina Caramaro, que más allá de ser un meme en sí misma, es una entrevista que tenéis que meterla a ChatGPT para entenderla. Porque hablan un lenguaje que realmente entienden 2 personas en este país. O sea, ella decía que el país no estaba preparado en sus cánones decimonónicos. O sea, una cuestión realmente desconociendo la historia de Chile. Pero ya, si nos metemos en eso, pero más adelante. El tema es que estos muchachos del Frente Amplio dijeron: modifiquemos las estructuras, partamos de cero, todo requiere refundación. Y partamos por la educación. Si tú vas a los análisis, a los orígenes históricos del Frente Amplio,
tienes el movimiento estudiantil 2006, tienes el movimiento estudiantil 2011, y las demandas son básicamente las mismas: educación pública, gratuita y de calidad, no más lucro, De hecho, ¿te ¿cierto? tocó estar, digamos, en la otra vereda cuando estaba Boric partiendo, Vallejos Yo partiendo, etcétera, soy, etcétera? yo soy una generación más chica que el presidente Gabriel Boric. Me tocó hacer política con él en la Claro. universidad cuando él era presidente del Centro Estudiante de Derecho del 2009 y se toma la Escuela de Derecho contra el decano Roberto Naum. Yo era consejero de federación de mi facultad, que éramos 4 en ese momento. Entonces sí, me tocó conocerlo bastante bien y hacer política con él. El tema es que todo este discurso de deconstrucción, de modificación de las instituciones, de reformas que no tenían mucho sentido más allá de lo ideológico: no más lucro, no más copago, no más selección, desmunicipalización, que son todas consignas, pero que no tienen decantación Quita la práctica, elección de los padres. sin duda. Todo eso lo pesca Michelle Bachelet. Y Bachelet dice: mira, acá nos ganamos estos cabros chicos que están dejando la cagada en el país para meterlos al saco, para que no nos coman. Y ahí es donde entra Nicolás Cataldo al Ministerio de Educación como asesor de Nicolás Izaguirre, donde entra Miguel Crispi como asesor de Nicolás Izaguirre, y elaboran la famosa reforma educacional, que tiene estos 4 ejes: no más lucro, no más selección, no más copago, desmunicipalización, más unos límites a la libertad de emprendimiento respecto de los sostenedores, de los dueños de los colegios, para poder tener proyectos educativos cuando existiera matrícula por parte del Estado. Entonces era limitar la libertad de enseñanza. Y lo que vemos 10 años después, ¿qué es? Que se pitearon a los colegios estatales, que se pitearon a los liceos emblemáticos, que hoy día la gente no quiere estudiar en esos liceos, que bajó la matrícula de los De establecimientos hecho, creo que el estatales, Instituto Nacional ni siquiera ponderó dentro de los 100 mejores rankings, creo. ni siquiera entre los 200. Ni siquiera entre los 200. Entre los primeros 100 colegios del ranking de la PAES, tiene solamente 2 colegios estatales. El Liceo Bicentenario de Temuco, que rinden la prueba, entiendo que es cerca de 92 estudiantes, y el Liceo Augusto Dalmar, que es un emblemático de Ñuñoa, pero que rinden la prueba 70 personas. Entre los dos, así 150. Mm, Entre los dos, 150. El Instituto Nacional en 2005 te metía 400 cabros dando la prueba y estaba entre los 10 primeros. claro. Ese es el legado del Frente Amplio: haber destruido la educación de este país. Y destruyeron todos los colegios emblemáticos. Entonces, ahí viene tu pregunta: ¿por qué surge el rostro de Bachelet de nuevo? No sé. Si es para pegarse cabezazos contra la pared. Porque fue la presidenta que cortó el crecimiento del país, que hizo las peores reformas en materia económica y en materia educacional, que tienen a las familias de clase media sumergidas hoy en día en la mierda, porque es en lo que estamos metidos hoy en día. Una familia de clase media antes tenía la opción de elegir entre el colegio particular subvencionado o el liceo estatal emblemático que estaba en Santiago Centro. Y emblemático hay en todas las regiones del país. Y te los pitaste todos. O sea, hoy día un papá no elige un liceo estatal. Mm. Un papá elige un particular subvencionado. ¿Qué pasó con la matrícula? Se te fue al carajo. Porque si antes los colegios estatales tenían mayor matrícula que los particulares subvencionados, hasta el 2005, después de eso, ¿qué pasó? Los particulares subvencionados empezaron a crecer. 62% de la matrícula hoy en día es de colegios particulares subvencionados, un 8% de colegios privados y un 30% de colegios estatales. Recordando que el primer gobierno de Bachelet partió el 2006. Fue más, 2006, claro. Claro, comenzó Después, más o Lagos menos. terminó en 2005, Bachelet parte en 2006. Exactamente. O sea, cuesta encontrar una razón El de legado por qué malo. vuelve a aparecer El legado, esta el legado- figura. el- Es que- ¿Y cómo se hizo famosa Michelle Bachelet? Paseando arriba de un tanque. Así se conocía. Así se hizo por Ricardo Lago. Mm. ¿Ah? Entonces, hoy en día es raro pensar que el liderazgo de ella pueda suscitar cierto apoyo transversal de la sociedad chilena cuando está muy marcado en las capas medias de que ella fue la que terminó con la libertad de elección de los padres. Fue ella la que metió la tómbola. Fue ella la que terminó con la posibilidad de tener liceos emblemáticos buenos, de calidad, que fueran motores de desarrollo y progreso. Pero increíblemente así todos, cuando se ven los posibles Ha 5 o crecido, 6 ha presidenciales, crecido 10 ahí puntos está en los su... últimos 2 meses. Sí, es Es brutal. impresionante. Es brutal. Bueno, pero la misma pregunta te podía hacer cuando uno dice: ¿por qué Gabriel Boric tiene un 30% de aprobación? ¿De dónde salen? Y no baja, weón. No baja. No él baja. él tiene un Y cuerpo de nómbrame votantes fijos. 3 medidas emblemáticas del gobierno de Gabriel Boric en los primeros 2 años. Mm. Dame 3. No, ninguna. Es que Dame claro, 3. un gobierno sin... O sea, a mí lo que se me viene a la cabeza son los indultos, el galón de gas más caro de la historia de la humanidad. Es que el compadre, el presidente de la República, cuando tiene que votar en Punta Arenas, toma el avión presidencial y se gasta 30 palitos. Mm. El caso Convenio, Miguel Crispi, Giorgio Yang, de eso me acuerdo. Mm. Y quiere impulsar ahora una reforma tributaria, un pacto tributario, quiere impulsar una reforma de pensiones. ¿De Oye, dónde? a propósito de estos 30 años que tan criticados fueron por los que están hoy día en el Muy gobierno, buenos que 30 fue lo años, peor que ha los pasado, mejores 30 años que de la nunca historia se de este país. atacó la desigualdad, que en fin. Que también es falso, porque el Es índice Gini falso. bajó también. Entonces, Bajó es que todo es mucho, mentira. Es bajó. todo eslogan. Pero me llamó la atención Es que todo dentro de los comunicación, nombres es todo Gramsci. Sí, hay mucho de discurso, digamos. Es 100% discursivo. Sa- Nada saca- tiene significado. A todo hay que Claro. dotarlo de significado. Es de Claro. construcción. Exacto. Nombraste a Elwin. Don Patricio.
Don Patricio. Con el Y- que barrió Gabriel Boric después de que murió. exacto. A los 2 días siguientes sacó una columna, no me acuerdo si en el Clínico o en el Mostrador, donde barrió con Pato Elwin. Y yo, Y, yo y siempre lo decía, recuerdo, yo siempre lo recuerdo con mis estudiantes o ayer también en la charla, porque fue durante su gobierno, el 91, que se propuso en un mensaje presidencial que lo envió él al Congreso el proyecto de ley de la ley del consumidor. Y la ley del consumidor ha sido una ley que ha servido no mucho tenía para idea. proteger los intereses de los ciudadanos. Mucho más efectiva, creo yo, que el decreto ley 211, que es el que establece la protección con la libre competencia, qué sé yo. La ley del consumidor es como la ley cercana del pueblo, básicamente. Y en el proyecto, uno ve en las ideas generales, en los fundamentos del proyecto, que él abrazaba el libre mercado. Entonces él decía abiertamente, el libre mercado es el modelo que necesitamos de crecimiento. No estaba bajo ninguna duda, pero este modelo nos ha llevado a cierta asimetría que hace falta solucionar, estableciendo ciertas normas que protejan al consumidor. Y por eso presento este Sí. proyecto de ley, pero nunca discutiendo que el libre mercado era el modelo. No, ahora Entonces, tenéis que entender, eso tiene un contexto histórico. tiene contexto histórico, pero ¿en qué momento crees tú que se pierde ese norte que debería subyacer a una sociedad para no estar con cambios tan fuertes entre un gobierno y otro? Por ejemplo, llega Bachelet 2, presenta su reforma, La, después llega Piñera y dice, oye, pero ¿qué pasó acá? la Etcétera. dicotomía histórica siempre se da entre las fuerzas renovadoras y las fuerzas revolucionarias. La izquierda chilena, durante muchos años, sobre todo en el proceso de las olas de revoluciones en Latinoamérica, estoy pensando del 59 en adelante, y lo que vivió Chile desde esa época en adelante, no sé, piensa en un Frei Montalva con el concepto de revolución en libertad, o después un gobierno de Salvador Allende de plano revolucionario, o piensa en un movimiento izquierdo revolucionario, el MIR de 1965, cuya declaración de principio era ser la vanguardia revolucionaria del pueblo. Entonces, la revolución per se implica el cambio de las instituciones, partir de cero. Y cuando hay algo que no te gusta, tú lo desmontas y lo partes nuevamente. El hombre nuevo, algunos le dicen, ¿cierto? Mm, Como que te suena, ¿no? El mm. hombre nuevo. Que este ideario medio religioso, ¿cierto? De estos muchachos de creer que pueden inventar la rueda cuando la rueda ya se inventó. Entonces, la izquierda pasó por ese proceso en Chile durante la época del 60 y del 70. La democracia cristiana en su momento intentó ponerle un paralelo a lo que era el Frente Popular, liderado por Salvador Allende, por un partido socialista que había decretado la vía armada el 67 en el Congreso en Chillán. Y ese proceso, sobre todo el Partido Socialista en particular, después del término abrupto del gobierno de Salvador Allende, hay que decirlo con todas sus letras, del golpe de Estado, en la época del 80, cuando sus dirigentes están en el exilio, estoy pensando en Altamirano, estoy pensando en los grandes líderes, el secretario general histórico del Partido Socialista, ellos hacen el proceso de renovación socialista. Y ese proceso se da en el exilio entendiendo y viendo, palpando, que lo que había en Alemania era una dictadura. Y que la gente arrancaba de la Alemania democrática a la Alemania federal. O sea, perdón, pero arrancaban de los socialismos hacia el modelo libre mercado. Algunos se radicaron en la URSS y también vieron cómo se limitaban las libertades individuales de las personas, ¿cierto? Entonces, los socialistas entendieron que el marco y cancha en el que ellos tenían que jugar era la democracia. Y ese proceso de renovación entre el 80 y el 90 decantó en que la concertación, cuyo antecedente histórico está en la Alianza Democrática, que surge a principios del 80, para oponerse al régimen de Augusto Pinochet, era la democracia. Cuestión en la que ellos no creían antes. Ellos creían en la lucha armada, o por más que Salvador Allende hablara de la revolución con la empanada y el vino tinto. Pero ellos asumieron que el modelo de desarrollo era un modelo de democracia con economía social de mercado. Y yo creo que ese proceso en particular, lo que hacen estos muchachos es entender que la única vía de generación de riqueza no era el modelo estatista socialista, no era el marxismo-leninismo, era, les gustara o no les gustara, la apertura a los mercados internacionales, la desregulación de los precios, la libertad de emprendimiento, la protección de la propiedad privada. Y eso Pato Álvarez lo entendió muy bien, eso la concertación lo entendió muy bien, Claro. eso el Partido Socialista lo entendió muy bien, Ricardo Lagos lo entendió muy bien. Ricardo Lagos, un marxista-leninista de tomo y lomo en la época universitaria, cuya tesis para ser abogado era básicamente cómo nos piteamos la propiedad privada. Pasamos de eso al Ricardo Lagos que concesionó cuánta autopista pudo, ¿ah? Que construyó cuánto hospital pudo. Y que Exactamente. enhorabuena, Enhorabuena. enhorabuena. O sea, nos podemos quejar de que el TAC es alto, porque lo es. Y podemos ver por qué los contratos de renovación de licitaciones mantienen las mismas tarifas. Yo no lo entiendo. Pero de que tenemos las mejores carreteras, las tenemos. Mm. A nivel sudamericano y, por qué no decirlo, latinoamericano. La cobertura educacional que tenemos, la cobertura en materia de salud. Tenemos problemas muchos, sin duda. Pero en esos años de la concertación no fueron 30 pesos, no fueron 30 años. Claro que fueron 30 años.
Los mejores 30 años de la historia de este país, donde todos los indicadores crecieron. Pobreza extrema, pobreza Todo. multifactorial. No hay ningún indicador en el que nosotros hayamos bajado en este último tiempo. Sí. Y eso hace que Chile, hoy en día, cuando estos amigos zurdos, de izquierda, bastante ideologizados, con muy poco conocimiento de los criterios ideológicos y doctrinarios de su propia tendencia, y de la economía, que para ellos es una quimera, porque realmente no la entienden, digan es que en Chile los empresarios explotan al pueblo trabajador y se pagan sueldos de hambre. Bueno, este país con sueldos de hambre es el tercer país con sueldo más alto en Latinoamérica. Primero está Costa Rica, después viene Uruguay, después venimos nosotros. Pero tú, paraíso socialista, amigo de izquierda revolucionario, que está diciendo la revolución en la tele, en un panel de televisión auspiciado por probablemente las grandes empresas de este país, no sé qué hacía en la tele, compadre. Sí, no, efectivamente. De hecho, el PIB per Eh, cápita en Chile es casi el doble que el de Brasil, es mucho más alto que el de México, es más alto que el de y, Ecuador. y en tus países donde se instalaron tus ideas, te piteaste el país. El mejor Mm. ejemplo es Argentina. Mm. En Argentina, desde el peronismo, te piteaste a Argentina. Cuando Argentina, en la época, en el siglo anterior, peleaba palmo a palmo con Holanda. Eso era Argentina. Y esa riqueza la siguen teniendo. El problema es que la reventaron. ¿Por qué? Porque son socialistas. Por supuesto. Oye, Pancho, tocaste un tema que me parece muy importante. O sea, una vez lo discutí con una persona que evidentemente pensaba de una manera muy opuesta a la mía, que es el de los principios. Yo le planteaba, obviamente hay una crisis respecto a los principios, porque los principios, teniendo claro los principios, uno puede generar cierta Sí. cohesión en bloques de partidos políticos. O sea, si la derecha uno piensa qué puede vincular, qué relación puede haber entre la UDI, entre la RN, etcétera, bueno, hay una cuestión de principios sobre los cuales comulgan, ¿verdad? Sí. El actual gobierno, a tu juicio, ¿crees que puede haber una justificación a lo que están haciendo, a lo que dejan de hacer, a los errores, etcétera, por falta de principios comunes? Sí, sin duda. Yo te diría que va más allá de eso. Porque una cosa es que tú desconozcas los principios y en base a eso te puedes separar y no entender lo que tú eres, de lo que, cuál es tu ADN. No, alejarte de tus principios. Y otra cosa es desconocerlos. Yo creo que nosotros estamos en el segundo proceso. Una derecha que se desentendió de sus principios. Porque Que- los originales, por ejemplo, de RN, yo sé que No, está Rod Suciario de cualquiera. de cualquiera. Revisa la declaración de principios de la UDI, de RN, de Republicanos, de Bópoli y vaya a encontrar el 85% de convergencia. Y el alero doctrinario básico es la doctrina social de la Iglesia en los cuatro partidos. Y el principio articulador es la subsidiariedad. Entonces, en todas las declaraciones de principios de los partidos de derecha tienes que encontrar 4 elementos. Que si no están es porque, amigo, usted no es de derecha. Exacto. Dignidad del ser humano. Mm. El ser humano es digno, único, irrepetible, irreemplazable por el solo hecho de ser humano. Los que somos católicos decimos que esa está dada por la naturaleza misma de la fe de Dios. Así lo creo yo. Y por eso los derechos naturales, los derechos fundamentales, los derechos humanos son anteriores a la existencia misma del Estado. Y el Estado solamente reconoce, garantiza y promueve, pero en ningún momento te los concede, porque los concede solamente el que está arriba, para los que somos religiosos, cristianos. Pero en general, ley natural. Segundo, familia. Familia como núcleo fundamental de la sociedad. Eso tiene que estar en la declaración de principios. Porque no creemos en los colectivismos. No creemos que el colectivo es la base de la sociedad. De lo contrario, seríamos socialistas. Artículo primero de la Constitución. Actual, ¿cierto? Artículo primero, inciso 1, 2, 3 y 4. Exacto. Estado al servicio de la persona, básico en la consecución del bien común, pero no en la generación del bien común, en crear las condiciones materiales y espirituales para el mayor desarrollo humano posible dentro de las medidas de cada uno. Desde el Porque, punto de vista de la libertad. porque el Estado no crea. Exacto. El Estado te abre posibilidades para que tú determines libremente. Y la independencia de los cuerpos intermedios. Es la sociedad civil la que se hace cargo de resolver sus problemas. Si tú no entiendes eso, que es el concepto de subsidiariedad positiva y negativa, un Estado que ayuda, que acompaña, pero no un estado que sofoca, es porque te perdiste de los principios. Si tú te perdiste de eso, de esas bases, y empezaste a hablar de otro tipo de modelo de Estado, tú ya no soy una persona que defiende la idea de la derecha. Pancho, la derecha actual reconoce, valida, actúa acorde a esos principios que tú acabas de señalar, ¿verdad? Es que es muy variable. Yo te diría que gran parte del problema que tenemos. Yo no quiero hablar de resto Por de los ejemplo, con lo que partidos. pasó hace poco en la Quiero- última elección, ¿no es cierto? Quiero hablar Que del unos mío. que sí, que no. Yo Me parece. te puedo hablar del mío Me parece. porque de hecho creo que es el mejor ejemplo para ver cómo un partido puede tener tantas almas distintas. Y la verdad es que en la medida que tú pierdes identidad, tú pierdes a tu electorado. Porque tú, cuando tienes que hacer política, lo haces en torno a ciertas ideas y la gente tiene que saber lo que vota el partido. ¿Qué vota RN? ¿Qué vota la UDI? ¿Qué vota Bópoli? No es que vota Pancho Rego. Es que vota el partido en el cual Pancho Rego es partícipe. Y cuando yo veo que mis parlamentarios se descuadran por una acusación constitucional, o que estoy empezando a escuchar voces disidentes que dicen lleguemos a acuerdo de 3 y 3% en la reforma de pensiones, yo les pregunto por qué, y más allá de que hay que llegar a acuerdo, nos cuesta una respuesta lógica, yo digo, chuta, nos perdimos. Nos perdimos. Porque nosotros defendemos ciertos principios básicos, entre eso la libertad de elección, el derecho a la propiedad, y entendemos que el fruto del trabajo y esfuerzo y sacrificio de cada trabajador es de quién es, de él o del Estado.
de uno. ¿Por qué? Porque tenemos que el Estado estar al servicio de la persona. Si es verdad, todo se resume a principios básicos angulares. Por eso cuando discutíamos en su momento en la Convención Constitucional que Estado Social y Democrático de Derecho era distinto a Estado subsidiario, yo les decía que no, que era lo mismo, que es decantación, porque lo que importaba eran los elementos que constituían al Estado Social y Democrático de Derecho. Libertad de elección, propiedad privada, financiamiento, colegios particulares subvencionados. Mejor resguardado que la Constitución actual. Plenamente de acuerdo. Pero algunos decían, no, es que es igual al socialismo. No, eso es mentira. No es lo mismo. No es mentira. ¿En el socialismo hay propiedad privada? No, no hay. Acá lo había. ¿En el socialismo hay libertad de elección? No, no hay. Acá lo hay. ¿En el socialismo hay propiedad privada para los factores productivos para poder emprender libremente? No, no lo hay. Acá sí lo había. Entonces, no me confundáis peras con manzanas. ¿Y cuál podrá Socialismo, ser socialismo. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál podrán ser las causas entonces de esta, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero crisis en los principios, que se producen disidencias en la manera de votar ciertos proyectos? Estamos bien famélicos. Nos falta mucha formación. Nos falta entender que nosotros nos anclamos en almas. Porque no es lo mismo ser de Bópoli que ser de RN. Renovación Nacional es un partido por definición nacionalista, que viene del Partido Nacional. Somos tradicionalistas. La UDI es un partido gremial, que viene del legado de Jaime Guzmán, que es conservador por naturaleza. Republicano es un partido 100% conservador. O sea, no hay libertarios. Por eso Johannes termina no cuadrando en Republicano, porque nunca fue un partido libertario. Por favor, ¿quién pensaba que... ¿De verdad quién se cree que el Rojo Edward es libertario? Ni él lo cree cuando lo dice. Si de verdad no es verdad, no, amigos, no estáis diciendo la verdad. Tú eres conservador, siempre lo has sido. ¿A quién crees engañar? Y el Partido Republicano era un partido conservador que a mí me encanta, porque están los conservadores ahí. ¿Por qué es bueno ejemplificar con Renovación Nacional? Porque es la casa de todos. Es la casa de Pablo Salaquet. ¿Por qué? Porque están los conservadores, están los liberales, están los socialcristianos, están los nacionalistas, están los anticomunistas y está un lote que cada día es más grande, siento yo, que el lote de los pinochetistas. Yo no soy parte de ese lote, pero es evidente que ese lote creció, sobre todo después de los dos procesos constitucionales. Entonces, cuando tú no entiendes que la derecha tiene esas almas y que tú empiezas a transarlas, a entrelazarlas, pero que las dos bases de la derecha son liberales y conservadores y que sobre ello se mete el nacionalismo, se mete transversalmente el anticomunismo, y la mayoría de los que somos conservadores somos al mismo tiempo social cristianos, y que nuestra ideología viene de la dignidad del ser humano, de la doctrina social de la iglesia, de la Rerum Novarum, de Quadragésimo Humano, es porque te perdiste. Te perdiste. Por eso los amigos libertarios dicen no somos de derecha ni izquierda. Porque una persona de derecha tradicional, conservadora, liberal, entiende que el Estado es fundamental. Escapa de esa dicotomía clásica, digamos, de sin derecha e duda. izquierda, claro. Y los libertarios, sin duda. Sí. A lo más los minarquistas podrán decir queremos Estado mínimo en ciertas materias, alta política, seguridad, legislación, justicia, y hasta ahí llegamos. Pero un anarcocapitalista no. Po. Oye, Pancho, hablando de seguridad, economía y seguridad, que yo creo que son los dos grandes talones de Aquiles que tenemos en la actualidad, foto actual, digamos. ¿Cómo ves tú que podemos solucionar este problema? ¿Qué clase de nuevo gobernante debería llegar? ¿Qué tipo de legisladores deberíamos tener? ¿Qué cambio dramático hace falta? Yo creo que Chile no estamos en la dicotomía en la que estaba Argentina de tener que elegir a un Javier Milei, al que yo respeto muchísimo, porque nosotros no estamos en ese nivel de descomposición de la política y de las instituciones. No tenemos un 50% de pobres. No tenemos sí, tenemos ñoquis en el Estado, pero no tenemos tantos ñoquis como ellos. No somos un país que fomente el no trabajo. En Argentina puedes vivir de los subsidios estatales y eso no incentiva la generación de emprendimiento ni de fuerza laboral. Nosotros tenemos problemas, sí. Claro. Tenemos problemas, pero no estamos a ese nivel de descomposición. Tenemos problemas de seguridad, sin duda, gravísimos. Quizás la crisis de seguridad más grave de los últimos 30 años y sin duda la que yo recuerdo a mis 37 años. ¿Necesitamos un Bukele? Yo creo que no. No estamos en ese nivel todavía. Necesitamos un gobernador fuerte, comprometido con la seguridad y que tenga claro que lo que le hace falta a este país es volver a crecer. Inversión. Inversión, crecimiento, reglas del juego claras. No más inestabilidad, no más revolución, no más reformas estructurales, no más Frente Amplio, no más Partido Comunista, no más pendejos soñadores, no más cabros chicos inmaduros. Ya reventaron el país. Si Gabriel Boric ya nos dimos cuenta que no tenía dedo para nada, que no sirve para gobernar. Por algo no terminó su carrera. O sea, lo mínimo es sacarte tu carrera cuando tienes todas las facilidades del mundo para poder ser abogado porque te pagaron tus papitos en la universidad todos los años. Entonces, ni siquiera eso fue capaz de hacer. Y la banda que lo rodea es de la misma calaña. Los Giorgio Jackson, los Miguel Crispe, son puros compadres con una ideología de andar pontificando en la mano.
Y nos dimos cuenta que no sirve. Y nos dimos cuenta que todo su discurso de deconstrucción, de demanda identitaria, de fraccionamiento de la sociedad, de los feministas contra los no feministas, de los pueblos originarios contra los no pueblos originarios, lo que ellos impulsaron siempre, todo Generar, eso, claro, generar dicotomías, ya, dualidades todo eso se confrontacionales. engloba en un concepto que Carlos Peña lo delimita muy bien. Anomia. Anomia, tú estás en un proceso social de anomia cultural, donde estás deslegitimando las instituciones desde el chileno más abajo hasta el de más arriba. Y todos hemos sido parte de eso. Estos muchachos sin duda son los mayores responsables, porque son los que apuntaron con el dedo. Acuérdate cómo se burlaban de Michelle Bachelet, qué se cree esa señora. No, claro, por eso partí la Cómo se entrevista burlaban de preguntándote Ricardo cómo Lago. explicamos Y que hoy va a día ser una sacándose figura. fotitos, Gabriel sacándose fotitos para ver si sube 2 puntitos en las No, encuestas. claro, Y no claro. las va a subir. Pero tampoco las va a bajar. Ojo. Va a Tiene tener ese su... 30% de feligreses fieles Sí, a la religión del frente amplismo, sin ¿cierto? duda. Entonces, ahí tú lo que estáis viendo, o lo que estamos viendo como sociedad, es que todo este cuento, si eso es al final. Los muchachos del Frente Amplio llegaron al poder por 2 motivos. Mentir de forma descarada. Gabriel Boric le mintió a los profesores y les dijo que le iba a pagar la deuda histórica. Mintió. Gabriel Boric le dijo a los estudiantes que le iba a condonar el CAE. Nunca lo hizo, mintió. Les dijo que iba a terminar con el CAE como mecanismo de financiamiento a la educación superior. Les mintió. Dijo que no iba a aprobar el TPP-11. Lo aprobó y lo promulgó. Les mintió en muchas materias. Mintió en prácticamente todo. Y cuando llegó al gobierno, se dio una voltereta y se transformó en el sucesor de Ricardo Lagos Escobar. Es raro. Porque aparte no está a la altura y tampoco lo entiende. Y lo segundo es porque validaban la violencia. Y validaban la violencia desde el día 1. O sea, yo recuerdo a Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social en su momento de Comunes, señalando que había que disolver a Carabineros. Ni siquiera refundarlo, disolver a Carabineros. Yo me acuerdo cuando la Beatriz Sánchez, Camila Vallejo, Carmen Hertz y Carlos Cariola, Tomás Hirsch, decían que va quedando en un centro de tortura. Yo Sí, recuerdo cuando el carabinero en Panguipulli, acá al lado, que se quiso defender frente a un malabarista que lo quería matar con unos sables, el Partido Comunista le puso una querella a ese carabinero. No, y la Corte finalmente Ese carabinero está dio la absuelto. razón al carabinero. Ese carabinero está absuelto. ¿Por Sí. qué? Por legítima defensa, uso proporcional. Entonces, deslegitimamos las instituciones. ¿Y cuál fue a cuál le dieron más duro? A Carabineros. Por eso estos cabros chicos, cuando eran diputados, 2020, dejaron en 1 peso el presupuesto de la Nación, año 2021, porque ¿qué? Querían la renuncia a Mario Rosa. ¿Por qué? Porque según ellos, Carabineros era un ente represor que salía a vulnerar sistemáticamente derechos humanos. Y ahí se les paró Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y le dijo, no, se violaron derechos humanos sin duda, hay sentencia, pero acá no hay una orden del Estado para salir a vulnerar derechos humanos. Pero los muchachos del Frente Amplio lo que querían era eso, caos, porque la revolución requiere caos, y la revolución decanta siempre en la modificación de las instituciones. ¿Quién fue que dijo que vamos a meter inestabilidad al país? Sebastián de Polo, hoy día embajador en Brasil. Llegamos Fíjate. para meterle inestabilidad al país. 100% de acuerdo. El Lo problema es que lograron. tú estás igualita al sol en Río de Janeiro, pues, weón. Mm. ¿Ah? Mientras el resto de los chilenos está intentando llegar a fin de mes porque la inflación, weón, se lo come. Gracias a un banco central encabezado por Rosana Costa, que no tiene nada que ver con el gobierno, no puede ser tan barzas de querer atribuirse ese triunfo. Gracias a un banco central que es serio, que hace las cosas bien. En el anual llevamos una tasa de 3.9, 4.2, 3.9, claro, cerramos en 3.9, diciembre de creo. 2023. Pero eso por el Banco Central. Sí, Es totalmente. por haber aumentado las tasas. Y porque ya se quemó la plata que provocó la inflación sobre el 12% después de los retiros. Otra mentira más del 2020, presidente Gabriel Boric 2021. o de Gonzalito Inter, que decía, si los retiros no generan inflación, el pueblo de Chile le dará una lección a los economistas. Ahí estamos, po. Sí, 14 increíble. llegamos, 13 llegamos. Y Oye, ahora, y nadie les pasa la boleta, si eso es lo que a mí me molesta. Quizás yo por eso soy tan pesado, weón. Porque me molesta que estos compadres mientan, hagan de la mentira una forma de hacer política, validen la violencia. Vamos a rodear la convención, movilización en las calles. Gabriel Boric discrepando a los militares en Plaza Italia Baquedano, salgan de acá. Y nadie les pasa la boleta, weón. en las urnas. Y cuando se mandan la cagada con Tendrá el que balón ser. de gas, ahí está Nicolás Grau. Sí, Un increíble. compadre que piensa que 2 más 2 es 5. Y es ministro de Economía. Es que es una burla. Es increíble. Pancho, para ir cerrando la entrevista, hay un tema que lo tocamos, pero quiero profundizar un poco más, que tiene que ver con seguridad. Hay un tema de narcotráfico, Ecuador ya lo hemos visto, y si bien no estamos al mismo nivel de cómo está Ecuador, Pero yo creo que tampoco estamos podemos tan ir para allá. lejos. No estamos tan lejos. Entonces, no sé, por ejemplo, yo escuchaba a Axel Kaiser en el último programa de Sin Filtro, y él decía, bueno, hay que legalizar todas las drogas, ¿no es Sí. cierto? Porque de esa manera uno rompe los mercados negros y desincentiva el tráfico. ¿Qué opinas respecto a eso? Yo soy un fiel defensor de la legalización de la marihuana. Lo he dicho siempre, despenalización y regularización. Y no tengo problema. Sin ser consumidor. En esta etapa de mi vida. En esta etapa de mi vida. Estudié en la Chile. Y las demás, Ustedes claro. entenderán. Ustedes entenderán.
Pero Y las demás, las no, otras. no me lo he cuestionado respecto a las otras drogas, pero en general considero que Como solución de política pública, digo. sí, y estoy de acuerdo con eso, pero hay ciertas drogas que son drogas que tienen muy jodida a la población chilena. Yo no sé si hay que legalizar la pasta base. No podría decirte que sí. Mm. Es contraintuitivo Es para mí. contraintuitivo. Me pasa lo mismo con la cocaína. Y por eso siento que hay drogas que están normalizadas en la sociedad chilena y que realmente no atentan contra la salud pública y no atentan contra la seguridad de la nación, como lo es la marihuana. Entonces, yo nunca he visto un volado agarrándose a combos. Un volado está frente a una pared riéndose y pensando en qué va a cocinar para el bajón. Pero sí he visto curados sacándose la cresta arriba de auto y atropellando familias inocentes. Entonces, esa hipocresía, ese doble estándar de la sociedad chilena, a mí me complica. Porque digo, ¿qué hace más daño? Y yo siento que el copete, pero por lejos. Y entonces habría que, volviendo a la pregunta, habría Pero al que... mismo tiempo me contradigo yo mismo. Claro. Porque son todas las drogas iguales. Entonces la solución sería legalizarlas todas. Es una decisión política. Es muy dura, finalmente, sin duda. Es muy compleja. Sin duda. Es muy Y compleja. que dice relación con los principios y valores de cada uno. ¿Y cómo frenamos entonces? ¿Cómo ponemos un pequeño freno a esta crisis de seguridad que tenemos? Porque considerando los tribunales, hay muchos jueces, muchos tribunales que son más pro reo. Y uno lo Son ve, garantistas. uno lo ve en O las sea, tú soy fallas, abogado, yo soy etcétera. abogado, y yo me acuerdo que en la Eh, Universidad en Derecho Penal, el Guatón Soto, que en paz descanse, un gran profesor, Soto Piñeiro, de los mejores penalistas que hubo en este país, nos hablaba del derecho penal del enemigo. Y se hablaba como si fuera algo normal, el Algo derecho penal normal. del enemigo. Entonces, Y ¿cómo? compadre, el delincuente es un enemigo. Entonces, deja de verlo como si fuera algo cargado. Es que es la carga de la posible reinserción social, si en el fondo va por ahí. Pero, ¿qué hacemos, digamos? Como medida, si tú fueras presidente el día de mañana, ¿qué harías A ver, como primera lo primero medida? es que tú tienes que legitimar a las instituciones. Y eso pasa por un respaldo profundo a la labor que cumple Carabineros de Chile. Mm. Y eso pasa no solamente por decir son muy buenos. No, pasa por dotarlos de implementos, de atribuciones, de modificar la ley de inteligencia, de generar mayor contacto entre las municipalidades y los carabineros. Y en algo que es fundamental, que para mí de verdad sería la medida número uno y vería cómo lo financiamos, que necesitamos más carabineros. O sea, tenemos que ampliar la planta de carabineros. Y para eso hay que aumentar los cupos de acceso a las escuelas de formación de carabineros. Y eso requiere un incentivo para que estudiantes quieran ser parte de la fuerza de carabineros. El respaldo. Y eso va de la mano con el sueldo también. También. No puedes ser ciego. No puede ser que un carabinero esté sufriendo penuria, ganando un poquito más del mínimo en este país, cuando es el compadre que está con una pistola en la esquina defendiendo del delincuente. Porque no son los altos mandos de carabineros los que están ahí. Mm. Es el carabinero raso, el carabinero, el cabo segundo, el cabo primero, el sargento primero, el sargento segundo. Esos son los que están, los que atienden gente. Entonces, tenéis que ampliar la base de carabineros. Y después vienen medidas de ser duro con la delincuencia y dejar de pensar que el delincuente es una víctima del sistema, que es el grave problema que tienen los muchachos del Frente Amplio. Entonces, son tan Barça, Gabriel Boric y compañía son tan descarados que celebran haber aprobado 40 leyes en materia de seguridad. Pero si las votaste todas en contra. Entonces, tú generaste el problema y después cuando estás aportando la solución decís que tú eres el gran salvador. Pero compadre, si tú generaste el problema. Tú retrasaste la ley de usurpaciones, tú retrasaste la ley de narcotráfico, de crimen organizado, de inteligencia, de fuegos artificiales, de barricadas. Todas las votaron en contra. Ya el Pancho está hablando del pasado, este huevón no aprende. Pero miremos el hoy día. Votaste en contra de la ley Nair Retamal. El Frente Amplio y el Partido Comunista la votaron en contra. Y no solamente la legítima defensa privilegiada, también en la revisión de automóviles y el control de identidad preventivo. O sea, y no solo eso, te votaron 3 o 4 más en contra. Son los mismos que vetaron la ley de usurpaciones. Es el mismo gobierno que retiró 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado porque ellos consideraban que no existía el terrorismo, que era violencia rural. Son los mismos. Entonces, ¿cuál es el compromiso de verdad? Ninguno. Esto es solamente táctica, compañeros, como dirían ellos. Táctica. Hay que rearticularse 2 pasos para atrás y 1 para adelante. Entonces, no les creo. Son una manga mentirosos. Pancho, estamos en el tiempo. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación. Qué bueno que pudiste venir y Feliz, estás wow. invitadísimo a otra entrevista a Valdivia. Quédate unos días más y Ojalá, te sacamos a pasear acá con Ojalá Matías. Te podamos. pasaste. He venido muchas veces a Valdivia y nunca he podido estar más de 2 días. Siempre vengo a trabajar. Nos vemos, muchachos. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.